Hola, bienvenidos a QFT en variedades curvas. Vamos a continuar con la reformulación de la QFT normalita de tal forma que podamos extender sin problemas a QFT en variedades curvas. En el anterior video obtuvimos esta relación de conmutación que en últimas ya representa la cuantización de funcionales lineales, pero la habíamos obtenido con un signo menos y por ejemplo, la habíamos obtenido aquí con G1 menos, menos acá y menos y menos. Sí, todo eso para asemejar esta siguiente estructura, digamos la forma simpléctica, pero expresada como una combinación lineal, sin ponerle aquí un menos. Bueno, la verdad, trabajar con el menos aquí en la estructura simpléctica da igual, solo tocaría redefinir este. Y pues legítimamente uno reconoce este G1 como, digamos, una configuración, o más bien que vive en un espacio de configuraciones y esté pues en el cotangente de esa configuración, que es el momento canónicamente conjugado. Entonces es más natural reconocer esto sin el signo menos para mí, aunque en los libros lo que les digo ponen el signo menos acá. Y pues aquí puse lo que significa tener el gorrito y tener el signo menos, que es poner un más aquí. Si yo cambio, pues si trabajo con la notación de arriba, pues este menos se iría y esto sería un signo menos acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy trabajando con esa notación. Y otra cosa que no les he dicho, o bueno, más bien que voy a suponer durante todo este video, es que G1 y G2 aún no viven en M, que fue lo que definí como mi espacio de configuraciones. ¿Por qué no viven en M? Porque no estoy asumiendo que G1 y G2 aún sean soporte compacto. Estoy asumiendo que pues, a lo mucho viven en un espacio de Hilbert, pero todavía no son funciones necesariamente soporte compacto. ¿Eso por qué? Porque al final de cuentas yo lo que necesito es el espacio de Hilbert. ¿Y por qué uso el artificio de usar soportes compactos? Pues porque son densos en ese espacio. O sea que puedo escoger una sucesión de tal forma que converja a un elemento en el espacio de Hilbert, pero pues eso lo vamos a hacer después. Por ahora supongamos que aún no viven en ese espacio M que yo definí en el video pasado. Si esto es así, ya teniendo claro esto, pasemos a la otra parte que les quería comentar, que, eh, que tal vez no fue tan claro lo siguiente. Yo dije que esto era pues semejante a un operador de creación, perdón, pero pues claro, yo lo hice actuar sobre un estado de vacío, ¿cierto? Y que sería en últimas esto. O sea, si ustedes cogen y se ponen a sustituir qué diablos es F y qué diablos, por aquí recuerden que el puntito era en los campos en últimas y el momento canónicamente conjugado, y ustedes expanden eso en términos de los operadores de creación y destrucción de los campos que yo pongo acá, después de unas cuantas operaciones, ustedes llegan a esta expresión que tengo al lado eh, derecho. Y claro, si ustedes ven esta expresión al lado derecho, depende de A sub k y de A daga. Y yo había llegado, digamos, en el video pasado a que esta parte dependía únicamente de A daga, pero pues uno quedaba con un sesgo porque, pues claro, A aniquila el vacío, entonces ¿qué pasaba con A? Entonces para no caer en ese sesgo, pues dejo de evaluarlo sobre un vacío, pues para que no se aniquile y se me elimine esta parte y ver exactamente qué es lo que pasa. Cuando llegan a esta expresión que tengo acá, si ustedes se fijan, lo que tienen dentro del paréntesis, pues es, como yo estoy asumiendo lo que dice el letrerito, f siendo un paquete de ondas planas de frecuencia positiva, resulta que esta es la ecuación para ondas planas de frecuencia positiva. Y esto es igual a cero, ¿sí? O sea, en el video pasado yo había comentado cuál era esa ecuación. Resulta que esto es igual a cero porque esta es la condición de ser frecuencia positiva. Así que la única parte que sobrevive es esta. Entonces, claro, yo ya puedo decir legítimamente que esta parte, o todo lo que me dé más bien, esta parte es esta. ¿Listo? Se identifica con esa estructura simpléctica, siempre y cuando f sea paquete de ondas frecuencia positiva. Si eso no es así, esta parte surgiría y esta parte no se cancelaría. ¿Listo? A menos que lo hagamos actuar sobre un estado de vacío.
pero vamos a ver después exactamente cómo es que se hace y cómo es que uno se termina escogiendo ese estado de vacío de tal forma que esta parte lo aniquile, porque recuerden que no necesariamente si yo escojo algún vacío, que ahora ya no es un vacío referido al número de partículas, sino por ejemplo el vacío moñito, pues no necesariamente esto lo va a aniquilar, porque pues tenemos múltiples escogencias de vacíos. Listo. Y otra cosa, pues si yo sustituyo esta expresión, recuerden que pues esta expresión la habíamos obtenido también creo que hace dos videos, se la sustituye acá, pues ya puedo obtener todo en términos de g y me quedaría de la siguiente forma. Entonces lo que hice fue sustituir la función, hacer todo el procedimiento, o sea, derivar, por ejemplo, cuando yo derivo, claro, la única cosa que depende de t es esta, y esto es una función de frecuencia positiva, así que eso es un, adentro hay un e a la i, omega sub k por t, y eso es lo que baja, por lo menos cuando hago la derivada, y uno puede ver que efectivamente, por lo menos esta parte se va a cancelar, y bueno, y esta parte, pues, si uno la opera, termina con esto. ¿Listo? Claro, queda con un cero acá, es decir, esta función no depende del tiempo. Aquí pues tenemos el parámetro t, que yo había dicho que pues listo, puede aparecer, pero resulta que pues omega como tal no depende de ese parámetro. Así que si yo quiero que dependa del tiempo, pues tengo que introducirle un parámetro t', el cual desplaza esto y hace que aparezca finalmente t'. Cuando yo hago actuar esto sobre el vacío, pues estoy creando una partícula. Listo. ¿Qué otra cosa voy a hacer ahorita? Pues voy a intentar expresar la forma simpléctica, ya no suponiendo que f es una expansión en ondas planas, sino es una expansión arbitraria. Entonces, hago lo siguiente. Asumo que tenemos una nueva función g, que es solución de la ecuación de Clay-Gordon para un espacio plano aún, y su momento canónicamente conjugado h, y escojo una base arbitraria. Si escojo una base arbitraria, claro, el campo phi se expandería así, u sub l y u sub l moñito. Todo esto pues forma, esto pues serían unos operadores de creación y destrucción dependiendo del espacio de Fock que yo escoja, que otra vez digo, no va a tener que ver con la interpretación de partícula. Pero esto sigue estando en espacios tiempos planos, así que resulta que pi sigue siendo la derivada temporal de phi. Entonces hago la derivada temporal de phi. Estos dos son los campos y ahora esto, que es nuestra funcional lineal, donde pues la puedo expandir de esta forma, ¿cierto? Y ahora lo único que debo hacer es sustituir phi por esta expresión y eso es lo que he puesto finalmente acá. ¿Sí? No es complicado, no he hecho nada extraño aún. Digamos lo raro pues va a venir ahorita, por eso, lo cual pues lo voy a hacer a mano. Entonces, listo. Entonces, hecho esto, lo que voy a hacer es, mm, ¿qué tal separar las partes que contienen a b daga? Pues ya ves, y más bien a los operadores de creación y destrucción por aparte. ¿Sí? Entonces digamos que reorganizo todo eso de esta forma. Listo. Entonces he puesto o he factorizado b y lo que tenga b daga y este es el resultado. Listo. Introduzco la i de tal forma que esto que está aquí se parezca bastante al producto de Klein-Gordon usual que hemos definido. Entonces esto, pues, si ustedes se fijan, aquí aparece una UL, entonces como ese producto de Klein-Gordon es esquilineal en esta entrada, o antilineal, como quieran llamarle, pues esta va conjugada. Si la conjugo, pues se quita este conjugado y me queda esto. ¿Listo? Por acá igual pongo esta la conjugo, esta entrada, por sesquilinealidad y obtengo el producto de Klein-Gordon de siempre. Falta calcular esos productos porque fíjense que U sub L como tal, pues yo por lo menos no he calculado productos de Klein-Gordon con este. Por lo menos el anterior, el que había resultado de las relaciones de conmutación, si ustedes se fijan, no era una integral sobre x, sino que era una integral sobre l. Entonces todavía estos productos no los hemos calculado. Y si es así, pues para que se nos simplifique bastante la vida, el modo o los modos en los que yo escoja expandir el campo
no pueden ser cualquiera. Voy a escoger unos modos en los cuales sean ortogonales ante el producto de Klein-Gordon. Y eso pues nos simplifica la vida. Igual siguen siendo infinitos, pero por lo menos a la hora de hacer los cálculos nos queda pues mucho mejor. Entonces estos por lo menos son ortogonales siempre a estos, y estos pues claro, hay unos cuantos índices L. De hecho, un único índice L, pues cuando uno hace el producto escalar con el mismo, pues no va a ser diferente de cero. De hecho, ahí sale una delta. Entonces, esa es la exigencia que voy a imponer. No puedo, pues repito, no puedo imponer U sub L, pues digamos, tampoco cualquiera, tan abierto estoy que pues acepto cualquier cosa. No, son unos U sub L que son ortogonales ante ese producto. Ok, dicho esto, pues debo calcular este producto, pero resulta que G y H, pues, bueno, de hecho G, que es una solución a la ecuación de Klein-Gordon, general, no corresponde esta vez solo a soluciones de frecuencia positiva, sino a todas, em, pues tengo que expandirla también en los modos que yo haya escogido. Para ser consistente, pues, y también se sigan simplificando la vida, tengo que expandir en los mismos modos que yo escogí expandir el campo. Entonces, si yo hago eso, se me simplifica bastante el asunto, porque si lo hago, ¿cierto? Y exijo que el producto de Klein-Gordon sea ortogonal, eh, pues en este espacio U sub L o estas bases, pues se me va a simplificar bastante el asunto. Entonces, por ejemplo, primero calculemos este producto de Klein-Gordon que está acá, que es pues, más sencillo. Entonces me traigo esto. Y acá debo sustituir el campo. Pero si yo hago eso, pues eso involucraría que yo por acá tenga unos sub L's, pero recordemos que estos sub L's siempre son ortogonales a estos que tengo acá. Sí, o sea que por aquí saldría una integral de 3L. Son ortogonales respecto al producto que yo he definido. Ok, eso es importante porque, pues, si es así, yo puedo hacer bastantes cosas. Entonces, perdón, U sub L' de X, ok, Klein Gordon y G L', ok. Entonces, si estos son ortogonales, pues seguramente esto debe ser una delta de Dirac. Entonces, pues bacano, nos sale solamente esta partecita libre y ya, pero bueno, si yo exijo esto, ¿qué es lo que sucede por lo menos con la parte, con la otra parte? Fijémonos, si aquí tengo U estrellita, pues seguramente va a ser cero cuando yo haga actuar ese producto escalar sobre U sub L sin la estrellita, y cuando lo haga actuar sobre el otro, pues todavía pues nos va a dar seguramente algo diferente de cero. Toca calcular eso. Entonces, lo que yo hago o sugiero es escribir este producto escalar, el que yo había puesto, U sub L de X. Otra cosa que tal vez no, con lo que no he sido claro, es que estas X son cuadriespaciales. Y estoy trabajando con X cuadriespaciales sin problemas, porque estoy trabajando en todo momento implícitamente hay una estructura simpléctica. Aquí hay una estructura simpléctica, en el producto escalar de Klein-Gordon hay una estructura simpléctica. Eso significa que pues bajo derivaciones con respecto al tiempo, eso da cero, o sea que es independiente del tiempo. Es decir, que lo que yo calcule con esto siempre va a ser independiente del tiempo en el cual yo esté evaluando. Y eso pues se va a traducir en últimas a que es independiente de la hipersuperficie en la cual yo evalúe. Bien, entonces este producto pues lo expando y da esto, pero es importante ver por qué lo expandí. Entonces veamos otro producto que nos puede salir, que sería este. Fijémonos en que, pues claro, aquí como yo conjugo y yo conjugo esto, este saldría sin conjugar por acá, pues es esquilineal, y el otro pues sí saldría conjugado.
Resulta que esto es simétrico ante los intercambios de índices L y L', o sea que este L' lo puedo intercambiar con este y daría lo mismo. Y si nos fijamos, si intercambio ese índice L', esta parte no es nada más que menos esta parte. O sea que el resultado de esta de este producto es menos la delta de Dirac. ¿Ok? Pues eso para tenerlo en cuenta, así que ya una vez calculados esos productos, devolvámonos para ver qué es lo que nos va a dar. Eh, pues nos queda aquí chiquito, pero bueno. Entonces, este producto, si lo hago, pues ya, pues, perdón, bueno, esta parte de aquí es este producto de acá. O sea que voy a escribir de una vez que es, si hago la delta de Dirac, pues me queda G de L. Y por el otro lado, tengo que seguramente, pues acá como conjugo, me va a salir este moñito y seguramente con el otro moñito. O sea, me va a salir este producto escalar de acá. Con un menos, eso haría que, y como el otro moñito pues se encuentra acompañado de un G asterisco, seguramente lo que me va a salir por acá es un menos G asterisco moñito sub L o de L. Listo. Ok, o sea que ya hemos calculado todos estos productos. Voy a borrar todo esto y me voy a quedar con lo que me interesa. Entonces yo debo sustituir ahora esta parte por este producto. Entonces pongo el moñito por acá y pongo el menos afuera. Listo, me desecho de esto. Eh, Ahora voy a coger la otra parte y voy a hacer lo mismo. Esto debe estar acá y me deshago ya de esta parte. Listo, entonces tengo como resultado esto. En últimas yo podría pasar la i que está de este lado a este lado y si lo hago pues voy a obtener lo siguiente. Eh, Esto es igual a i veces esto menos i veces esto. Listo. Entonces, importante, es un resultado pues la verdad importante. Bueno, me comí una B por acá. Este estaba acompañado con... ¿Qué podría yo hacer además de todo lo que, de todo esto, digamos que ya se ha hecho? Pues intentar expresar esto en términos de operadores de posición. Intentemos hacerlo. O sea, perdón, de posición no. O sea, fíjense que esto crea estados, digamos, con un L definido. L no sabemos qué es, no es un momento, no es nada. O sea, es algo que no sabemos, no nos importa. Pero pues sería importante ver cómo eso se vería en el espacio de posiciones. O sea, déjenme escribir B en términos de ese espacio y B, pues en términos del espacio de posiciones no sería más que tomar esta parte del operador y hacerla actuar sobre el vacío. O sea, tenemos que reescribir B en términos, redefinir un operador B que depende de X, de este X de acá. Un operador, este es de destrucción, este sería un operador de creación en ese espacio raro. Y pues así redefinir todo. Y fíjense que G sub L, pues como era en últimas la función que, pues, por desgracia, que debe de borrar, o era parte de esa ecuación, también déjenme escribir por allá la parte positiva y la parte negativa. Entonces hagamos eso. Listo, entonces he definido un nuevo operador de creación, pero en el espacio de posiciones. Lo he definido de esta forma. Si le ven cara conocida es porque es esta parte del operador phi.
Por el otro lado, pues, bueno, y si quiero, digamos, escribir un operador de aniquilación, perdón, de creación, este es de aniquilación, este es de creación, perdón, pues sería con la otra pedazo. También me faltó, bueno, yo había borrado que era G, pero aquí he vuelto a escribir que es G. He identificado algo que uno conoce como la parte positiva y la parte negativa. Ahorita vamos a ver por qué le llamamos así. Y pues he extraído la parte negativa acá. Resulta que si yo hago este producto y luego hago la integral sobre x, obtengo este resultado. Me puedo valer de algo que sería la relación de completez de estas funciones u. Pero recuerden, no es una función de completez en el sentido del espacio de Hilbert, sino que es una relación de completez únicamente pues, de funciones base. O sea, no estoy hablando de relaciones de completez en el espacio de Hilbert que estamos construyendo, sino, digamos, como funciones, solución de una ecuación diferencial. Entonces pongo esto por acá, pongo esto por acá, entonces pongo esto por acá y esto por acá. Y aquí lo que identificamos es que esto es la relación de completez en últimas. O sea, déjenme poner una delta de Dirac por aquí. Bueno, de hecho todo esto va con una delta de Dirac sobre las L's. Si esto, pues aquí me puedo deshacer de una de las L's, es decir, de una de las integrales. Escojo deshacerme de esta que me queda más a mano y pues debo conservar únicamente las primas, pero puedo cambiar esas primas por índices no primados y obtengo esto. Es decir, la misma expresión que había obtenido arriba. ¿Sí? Fíjense que es la misma expresión con la que está compuesto este operador de acá y corresponde a esta partecita. Si yo hago lo mismo, fíjense que pues, trabajo con el conjugado, sería conjugar esto, y por acá sacarle el daga, que en últimas me conjugaría esto, pues por allí también sale una relación de completez, vuelvo a hacer lo mismo, y lo que obtengo es una copia de esto, pero esta vez con las no daga, digamos, por así decirlo. Entonces, perdón, con las daga. Entonces por acá habría un más, por aquí habría un... Esto se quitaría. Y por aquí aparece un índice DAGA. Listo. Sustituyo todo esto acá arriba y si es así, pues obtengo una expresión nueva, pero tal vez más natural. ¿Por qué digo que más natural? Porque... uy, no cabe. Porque si se fijan, yo tengo G en el espacio de posiciones. O sea, yo no le he dado en ningún momento, de hecho las coordenadas que aparecen X, pues son coordenadas en una variedad. Entonces, y yo no le he puesto, o estas L's, la verdad no representan coordenadas en esa misma variedad. Pues podría ser, pero la verdad en general no lo son. Entonces, es importante expresarlo como funciones que dependan de algún punto de la hipersuperficie. Si es así, claro, nuestra definición de ser soporte compacto en ese espacio, pues tendría no hay una interpretación clara, pero por lo menos intuitiva. Eh, entonces vamos a ver que... bueno, y otra cosa. Fíjense que, listo, yo introduje G, pero G pues, es todo este mamotreto de acá, pero em, puedo separarlo. Es muy importante que yo pueda separar G, porque si es así, eh, si ustedes se fijan en qué es lo que acompaña a B daga, pues es la parte positiva de esta función g, ¿sí? Y con esto podemos construir una función en el espacio de Hilbert. O sea, puedo construir paquetes de onda, o más bien funciones de onda, pues, a partir de operadores de creación, pero en últimas esto va a formar un espacio de Hilbert. Preguntémonos ahora cómo luce un producto interno en el espacio de Hilbert de una partícula. Entonces vuelvo a crear
partículas, en este caso tengo que crearlas únicamente con la parte positiva, porque recordemos acá arriba que si yo quiero, pues, si yo quiero, digamos, crear partículas, debo hacerlo únicamente con este lado, entre comillas partículas, porque recuerden que eso va a depender el tipo de base que escojamos. Y entonces voy a escoger únicamente que esta función g, que está en este lado, sea definida positiva, es decir, que solo tenga estos modos. Digo, también debería decir positiva entre comillas porque pues esa definición va a depender del marco que escojamos. Así que esto lo voy a hacer que se anule, digamos manualmente, o sea, escogiendo solamente que G sea esto. Y lo que tengo son estas dos partículas entre comillas. Voy a llamarle más bien estados. Listo, estos dos estados están creados por G y C+, y, y están definidos de esta forma. Claro, recuerden de dónde proviene G y de dónde proviene C. G proviene G proviene de una función real, G, y G termina siendo una función compleja, ¿cierto? Si nos devolvemos, G la definí de esta forma, pero cuando yo hago el complejo conjugado, pues me queda G-. Así que una es el complejo conjugado del otro. Entonces, tener en cuenta eso, que va a ser bastante importante. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntarme por este producto escalar. C más, G más. Este producto escalar tiene que ser un producto en el espacio de Hilbert. Así que, en primer lugar, ¿yo qué veo? Pues que esto lo tengo que torcer, ¿cierto? Por ejemplo, C más. Si yo tuerzo esto, o sea, si hago el hermítico conjugado de C, pues lo que yo debo hacer es conjugar los números. Entonces, este me queda con un menos. Este como lo conjugo, pues esto va a ser de menos. Así que obtengo que escrito en términos de la forma simpléctica esto es menos i. Forma simpléctica con esto en mente ya puedo deshacerme de esto y escribir esta parte como lo siguiente. Claro, esto debe estar actuando sobre vacíos, o sea, también el vacío se tuerce. Entonces me queda por aquí esto. Y me traigo esta forma simpléctica, pero aquí hay un menos i que multiplicado con este i de acá arriba, pues me da más. Solo lo arrastro. Entonces ya es hora ahí de usar la relación de conmutación entre las ómegas. Si uso esta relación de conmutación, este operador pasa al otro lado, este se intercambia, pero además queda sobrando este término. Claro, como este operador pasa al otro lado, pues aniquilará a este vacío y ese término no contribuirá, es decir, se volverá cero. Entonces, la única parte a la que le debo hacer caso es a esta. Y esto, pues, esto es un número, no tiene nada de cosas cuánticas ni nada raro, así que déjenme poner esto más bien de esta forma. Y siempre vamos a intentar escoger el vacío, digamos, que escojamos como normalizado, o sea que esto es uno, así que no aparece. Entonces este producto nos da esta parte de aquí y si nos fijamos, todo esto no es más que G o la proyección de G, ¿sí? Entonces G lo separamos de esta forma e intentamos únicamente tomar el que sea G+, junto con su momento canónicamente conjugado. Eso ya nos está diciendo que debemos definir un operador que nos proyecte esto. Y si esto es el conjugado y esto es, perdón, si esto es G y esto es el conjugado de G pues G por lo menos lo puedo ver como lo siguiente. Seguramente tiene que ser un Z conjugado, voy a ponerle sobre 2 más un Z sobre 2. Donde que estoy, bueno, Z ¿qué forma tiene? Pues tiene la forma de G más, qué sé yo, más i veces
voy a ponerle aquí que G2. Voy a ponerle G2, no importa. ¿Sí? Si lo conjugo, esto va a ser G menos I veces G2. Cuando lo sume, claro, va a dar dos veces G2, por eso pongo un medio. Así que cada una de estas partes las puedo ver de esta forma. Eso es un buen truco. G tiene un momento canónicamente conjugado asociado, que es H para nosotros, que seguramente lo voy a poder ver de la misma forma. Así que déjenme hacer lo siguiente. ¿Qué tal si más bien yo llamo a G? Voy a llamarlo G1, ¿sí? Y, y eso pues hace que yo escriba G de la siguiente forma. G se puede ver como... Entonces G es esto y pues también hago lo mismo para H. Ahora fijémonos en que esta primera parte pues es por ejemplo G más y esta es, si yo escogí que esa sea G más, esta va a ser G menos. Por el otro lado, esto va a ser H más y esto va a ser H menos. Claro, yo he hecho estas identificaciones porque se me facilita decir que lo siguiente, que el espacio se ha duplicado. O sea que por acá aparece, sí, G real, pero acá hay otra copia, no de este, sino qué sé yo. Pero ahorita vamos a ver que G2 también tiene que ser solución de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, ¿por qué no poner más bien aquí G1 y H1 y trabajarlo todo en términos de eso? Seguramente aquí va a haber un G1 y H1 y recuerden que C1 me indica que son reales y este también me indica pues que provienen de esa parte, de la parte real cuando yo las conjugue. Lo mismo hago para esto y lo mismo hago para esto. Listo. Claro, entonces si nos fijamos, lo que estamos haciendo es proyectar G, el estado completo, perdón, una ecuación, una solución de la ecuación de Klein-Gordon que es real, la estoy proyectando y bueno, junto también con su momento canónicamente conjugado a las partes que dependan de o que sean positivas. No voy a llamarle frecuencia positiva porque es un espacio diferente. ¿Listo? Entonces, déjenme definir por acá un operador K. Ese operador K, estos pues son puntos en últimas G o la parejita G, pues que ahorita la he llamado G1, H1, es una parejita en el espacio de fase. Entonces, este K actúa sobre parejas en el espacio de fase. ¿Y qué hace sobre esas parejitas? Pues mapearlas a la parte positiva. Entonces, aquí como ya le puse el índice 1, voy a ponerles índices G1, 1 y 1. Y a este también le voy a poner el índice H, le voy a poner H1, pero no los está mapeando únicamente a estas, sino que las está tomando y las está volviendo positivas. ¿Sí? Y por positivas me refiero a que las vuelve una cosa de este estilo. En últimas es un operador de proyección, pero o sea, de proyección en este espacio. Este espacio, pues si nos fijamos, obviamente es complejo, pero habíamos dicho que G1 más debe ser una solución de la ecuación de Klein-Gordon. Eso, pues lo que me está diciendo es que si yo tomo la ecuación de Klein-Gordon y la hago actuar sobre G1 más, pues yo sé que G1 más es un medio de G1 más un medio, más I veces, perdón, un medio de G2. Y la ecuación de Klein-Gordon es lineal. O sea que si yo sé que G1 se satisface, sí, porque pues es G, debe satisfacerlo, entonces también tiene que hacerlo G2. O sea, esta G2 debe ser también una solución a la ecuación de Klein-Gordon. Pero si ustedes ven, la escogencia de G es arbitraria, perdón, de G2 es arbitraria.
Sí, aquí puedo poner cualquier función que se me antoje. Y eso ya me está diciendo que pues G1 más, que va a ser la función o el conjunto de funciones que van a formar mi espacio de Hilbert, se puede escoger de manera arbitraria dependiendo de esta G2. Es decir, por allí hay un grado de libertad de escogencia. Claro, entonces, pero recordemos que era G1 más. Pues era, voy a poner a factorizar el 1 medio y voy a poner esto de la siguiente forma. G1 más era G1 y, H1 más y veces G2 H2. Resulta que, por ejemplo, si yo hago el producto, este producto escalar, G, G1 más, pues usando la definición que yo había dado, es decir, si uso esta definición, pues yo me voy a encontrar con que eso es cero. ¿Por qué? Pues porque por aquí pongo un i. Si nos fijamos, si yo aquí puse ese uno más, aquí lo debo conjugar. O sea que voy a tener G1, la parejita, G1 más, coma H1 más. Y como son iguales, o sea, aparece aquí la misma pareja, porque aquí pongo G1 más, H1 más, pues eso me va a dar cero porque la forma simpléctica es antisimétrica. O sea que resulta que, que estos dos son ortogonales. O sea que esto que está aquí, K, es una proyección ortogonal. Eso es bastante importante porque ahora puedo separar mi espacio de soluciones en dos subespacios que pues en últimas terminan formando una suma directa. Y la suma y los dos espacios que forman esa suma directa además son ortogonales y K es un operador de proyección en ese espacio. Entonces eso resulta con qué cosa? Pues con que K, si nos fijamos, pues qué forma debe tener. Pues por aquí está apareciendo un medio y por aquí G1, H1, es decir, se está manteniendo esto intacto. Es decir, que por allí debe aparecer una identidad. Pero a la identidad yo estoy restándole otra cosa. Le estoy restando algo que lo voy a simbolizar con una matriz M por acá, ¿cierto? Y pues esa matriz M la puedo definir como quiera. Por ejemplo, ¿qué tal si la defino M entre 2? Así factorizando el 1 medio por acá y por lo tanto me quedo con esto. Por conveniencia voy a hacer también, a definir más bien que esta no sea la M solita, sino que esté acompañada con una I. Esta M va a ser o va a simbolizar ese algo que le debo quitar a, digamos, a mi espacio para que me dé este subespacio de frecuencias positivas. Entonces, listo, dicho esto, o sea, ya he definido cada de esta forma. Y también, pues también cada resulta ser un operador de proyección. Pero identifiquemos, pues, digamos, qué significaría este M por un lado. Eh, entonces, yo sé que K, actuando sobre esto, es esto. Ahora, pues esto resulta ser, sí, pues la identidad, nada, pues me va a dar lo de siempre, un medio de G1, H1, pero por acá hay algo importante y es que tal cual yo lo definí, o yo definí esa descomposición de mi operador, pues esto actuando sobre G1, H1 es igual a esta parte de aquí. Sí, pues claro, debo hacer pasar un medio, pero pues en últimas es esa parte. Entonces bajo y digo que esto es un medio
perdón, menos I medios M sobre, actuando sobre G1 y H1 es igual a I veces G2 H2. Bueno, perdón, aquí había un medio, pero pues con este un medio se va, ¿cierto? Es el un medio de acá. Y el I también se va con este I, por eso era la conveniencia de poner un I, pues porque al final esto uno podía verlo o identificarlo con eso, si no pues simplemente aquí saldría un I que no se iría. Y listo, entonces tengo esta relación que está acá. Esta relación pues va a ser útil ahorita. Mm, ¿Qué otra cosa puedo aprovecharme? Pues el hecho de que K es un operador de proyección. Y pues ser un operador de proyección implica que K cuadrado es igual a K. Y si me valgo de eso, pues veamos qué propiedades debe tener ese operador M que acabo de definir. Entonces esto es un medio al cuadrado y como es la identidad, pues va a conmutar y puede usar la propiedad del binomio al cuadrado. Así que pues la uso y menos por menos pues da más, pero ahí hay un i, entonces me da menos m cuadrado. Y esto debe ser igual al operador k. Recuerden, solamente tomé k yo sé que es esto, lo elevé al cuadrado, me dio esto, usando el binomio al cuadrado. Uso el binomio al cuadrado porque aquí hay una identidad, o sea que es válido usarlo en su forma original. Y eso lo igualo a k. K otra vez vuelve a hacer esto, así que borro esto y pongo k. Pues empiezo a cancelar, a borrar cosas aquí. Este se cancela con este. Em, bueno, y por acá yo omití una i que me salía por acá. Esa i la voy a dejar por acá. Puedo distribuir esto. Me va a quedar entonces un medio por la identidad. Este 2 se me va a cancelar y esto me va a quedar un medio. Esto me queda identidad medios. Luego esto se va con esto se va con esto. Este un medio pasa al otro lado. Me queda entonces identidad medios y con este un medio se cancela. Y termina el menos pasando al otro lado. Y lo que tenemos es que m al cuadrado es igual a menos 1. Pero m es una matriz. Ahora resulta que no es una matriz cualquiera, es un operador que actúa sobre estas funciones. Es decir, es una matriz de operadores. Es lo más general, digamos, que puedo considerar a M. Y esta cosa, pues haciendo que K sea un operador de proyección, implica que M cuadrado sea igual a menos 1. Resulta que esto ya tiene nombre. A esto le suelen llamar J y se llama la estructura compleja. Una forma un tanto heurística de ver en qué consiste la forma simpléctica es tomar, por ejemplo, un espacio en R2, empezar con digamos, un punto aquí que voy a llamarlo X, ¿sí? Entonces, pues esto sería el punto X, 0 y hacer que esto rote, ¿sí? Que esto rote. Claro, si lo roto, este punto pasa a ser 0, x, ¿cierto? Este punto era x, 0. Ok, listo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que ambos pues me pueden dar coordenadas, ¿cierto? Coordenadas por acá. Claro, yo pude haber introducido, cuando roté esto, suponiendo que estaba en un espacio de dos dimensiones, pues yo pude haber escogido una matriz tal que esta rotación pues además vaya acompañada de un escalamiento. El escalamiento pues haría que esto vaya hacia, digamos, que se eleve o que sea más alto, más grande,
Pero en últimas, yo empecé con un espacio en una dimensión y después roté el punto y las coordenadas las puedo identificar perfectamente con un punto en R2. Ese truco, ese truco pues me va a servir para complexificar un espacio. ¿A qué me refiero con complexificar? Pues me refiero, si ustedes se fijan, aquí tuve nada más un G1 es real, pero el subespacio terminó siendo complejo. Pero para lograr ese espacio complejo, tuve que imponer un G2. Pero resulta que ese G2 también es solución de las ecuaciones de Klein-Gordon, o sea, es como si yo hubiese duplicado aquí el espacio. Para hacerlo, pues yo lo que podría hacer es duplicar este espacio real y después identificar R2, bueno, el análogo que resulte por acá a R2, con un espacio complejo. Y eso es la complexificación. Resulta que esta matriz que rota esto, em, la matriz que rota esto, a ver si mi memoria no me falla, es 0 menos 1, 1, 0. ¿Sí? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Ya no me acuerdo de las matrices de rotación, se me olvida. Entonces aplico esto sobre esto y esto me da pues 0 por acá y x por acá. O sea que sí, esta es la matriz que rota. Resulta que pues si la elevo al cuadrado, es decir, si hago que esta aplique otra vez, pues lo que obtengo es que esto es igual a menos la identidad. ¿Sí? Eh, entonces, claro, es bastante útil ver que esto resulta ser menos la identidad y esto es lo que uno identificaría con la estructura compleja en el caso de dos dimensiones. ¿Sí? En últimas, la estructura compleja, cuando mi espacio es complejo, se identifica con la acción de i, es decir, es el mismo i cuando el espacio es complejo, pero en este caso pues es un espacio real, así que resulta ser como tal una matriz. Esto a grosso modo, y si uno quiere estudiar qué es la estructura compleja, pues uno se las va a encontrar en las variedades complejas por allá eh, no me acuerdo, hay un libro bastante bueno para estudiar esto, es de geometría diferencial y ahí hablan un poco de qué es la estructura compleja, pero en este caso estamos hablando de una estructura compleja en el espacio de funciones. Y pues tengo una cierta libertad en escogerla. Sí, tengo una libertad ahí en su escogencia. Entonces, pues tener en cuenta que todavía soy libre de hacer unas cuantas cosas, pero pues por la misma descomposición que yo escogí, ya voy teniendo, perdón, esto es j cuadrado, algunas características de esta, como esta propiedad, j cuadrado igual a menos 1. Entonces, todo esto pues hace pues, que cambiemos nuestra notación porque pues, los libros usan j, sigamos la notación de los libros para no perdernos. Sí, aquí los libros usan j, listo. Y voy a poner que j cuadrado es igual a menos 1. Listo, entonces otra cosa importante tiene que ver con esto. Recuerden que G2 es una solución de la ecuación de Klein-Gordon. Por lo tanto, pues J actuando sobre G1 debe serlo también, ¿cierto? Es una solución en la ecuación de Klein-Gordon. Y además, pues esto, claro, pues si yo ya sé qué diablos es G y qué es G1 y qué es G2, pues yo tengo sus respectivos momentos canónicamente conjugados. Es decir, que perdón, que J eh, me mapea esto es el espacio de fase, pero este no es el espacio de fase M que por allá definí hace un tiempo, sino que es el espacio de fase que depende también del tiempo. Es decir, recuerden M estaba definido sobre una hipersuperficie, ¿sí? Una hipersuperficie única. Pero resulta que em,
yo puedo hacer evolucionar las soluciones de esa hipersuperficie en el tiempo. Eso me va a dar, y por la unicidad como tal de la ecuación de Klein-Gordon, que es la que me va a permitir evolucionar eso en el tiempo, pues hay un mapeo directo a, a S, ¿listo? Donde S es el espacio, pues ya no lo llamaría espacio de fase, el espacio de soluciones pegado con el momento canónicamente conjugado. ¿Sí? Es decir, un elemento de S luce como esto, que recuerden, G2 pues son elementos, perdón, dependen de X, pero este X es X que, y coma T. Entonces, tener en cuenta eso. Listo. Entonces resulta que J pues también mapea esto a esto, ¿sí? Claro, yo quiero que además tengo una libertad en J, o sea, ya he visto que J cuadrado es igual a -1. em, He visto también que J mapea puntos en el espacio, sí, voy a llamarle el espacio de fase, es que no se me ocurre otro nombre. En el espacio de fase, en puntos en el espacio de fase, sí, es decir, satisface este mapeo, eh, pero quiero además que cumpla otra propiedad. Entonces, vamos poniendo por acá las propiedades que esto va cumpliendo. Quiero además que sea compatible con la forma simpléctica. Entonces, ¿esto qué significa? Entonces volvamos otra vez a la forma simpléctica y ser compatible, pues digamos en dimensión finita se vería bastante fácil porque pues sería simplemente eh, una transformación canónica. O sea, que J sea una transformación canónica y ya está. Pero pues estamos en dimensiones infinitas, ¿sí? Bueno, resulta que si yo tomo, digamos, dos puntos en el espacio de fase este y este, y la forma simpléctica de eso también se puede escribir así. Y recuerda el espacio de fase infinito dimensional, o sea que esta es la identidad infinito dimensional la que estoy escribiendo y los espacios de fase infinito dimensionales. Entonces si yo exijo ahora compatibilidad, pues esto no es más que la forma simpléctica sea invariante, es decir, que la matriz resultante por acá sea invariante. Entonces cuando yo hago actuar, por ejemplo, J sobre estos puntos, también haría actuar J, resulta pues que acá debo transponer estos puntos. O sea, y de hecho hay otra propiedad que por aquí no he nombrado, y es que J hermítico es igual a menos J, pero además J, como está mapeando funciones del espacio de fase a funciones en el espacio de fase, y recuerden que las funciones en el espacio de fase son reales, pues el conjugado de él no es más que el mismo, ¿sí? Entonces, la definición de hermítico conjugado, pues uno se encuentra que esto es, si es real, pues en últimas esto es J transpuesto, ¿sí? O sea que por acá pondría yo J transpuesto y por acá J. Y si yo exijo compatibilidad, simplemente sería que esto vuelva a ser la misma forma simpléctica. O sea que esto volvería a ser, ¿listo? Entonces esto es importante exigirlo, va a simplificar bastante el asunto. Y ahí tengo todas las propiedades que debe satisfacer J, que recuerde provino de un proyector. Entonces, esta como tal es, bueno, esta propiedad que tengo acá es consecuencia de esta propiedad que tengo acá. J cuadrado pues es consecuencia de que K o el operador que quiero definir K es un proyector. Em, esta como tal uno la puede ver como que omega se exige que sea antisimétrico, pero la verdad el que va a exigir esto, o sea, esta de alguna forma, por ahorita no sabría cómo demostrarlo, es una consecuencia de esta propiedad que yo impuse acá. ¿Listo? Entonces ahora voy a reescribir este producto interno en términos
Ya no las proyecciones, sino en términos de G completo, ¿sí? Porque recuerdan, pues, a ver, por qué quiero escribirlo en términos de G completo? Porque, eh, pues, fíjense que G1 más es arbitrario, ¿sí? Porque depende de G2, cuya escogencia es arbitraria. ¿Qué tal si yo logro encapsular toda la información o toda esa arbitrariedad en un solo ente? Vamos a ver en qué ente es que se encapsula toda la arbitrariedad de la escogencia del espacio de Hilbert y ver qué más sucede. A ver, vamos a hacerlo. Es un ejercicio bastante bonito. Bien, reorganizando todo, me queda todo lo más importante encerrado en cuadritos. La descomposición de G1 y H1 en sus partes positivas y negativas y el producto que ahora quiero calcular. Primero quiero ver que esto, por ejemplo, lo puedo expresar como el operador K aplicado a G1, o sea que por aquí ya tengo indicios de, por lo menos de cómo se va a ver esta parte. Sobre esta, pues, claro, yo ya había definido el conjugado de K, por ejemplo. Pues, perdón, no lo he definido, pero ahorita lo voy a hacer rápido, pero yo ya sé que me da el otro lado, pues me da C1 menos y D1 menos. Claro, K conjugado, pues yo sé que esto es un medio de uno menos y veces J y todo esto conjugado. Pero claro, el conjugado pasa a través de esto. Lo único que me conjuga así porque J conjugado, como es real, pues me da J. Entonces, pues borro esto y lo único que obtengo aquí es un más. Usualmente pues no le ponen así acá conjugado, sino pues le ponen una barrita arriba. Queda más cool. Entonces, pues queda, yo creo que queda mejor, así que lo voy a dejar así. Entonces ya puedo ver esta expresión como, pues le quito las partes de arriba, eh, o sea, les quito los signos y lo puedo ver como si el que actuara fuera acá sobre todo esto. Así que aparto aparto esto de acá y pongo K. Pero acá, pues, como es negativo, pongo K barrita. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que K barrita es simplemente esto, pongamos por acá arriba K barrita, tal vez para tenerlo en cuenta. Borro todo esto. Listo. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Pues puedo esto igualarlo a menos i veces y aquí pongo un omega y K barrita pues es un medio y pues todo el cuento que tengo allí. Un medio 1 más IJ y todo esto actuando sobre este C1 de 1, ¿sí? Y lo mismo pues por acá, un medio 1 menos IJ eh, G1, H1. Pero pues la verdad yo no quiero escribir todo esto así, me queda la verdad muy largo. Entonces, ¿qué tal si yo adopto más bien la siguiente notación? Pues tomo, qué sé yo, la forma simpléctica actuando sobre esto. Y yo sé pues que D1 y H1 pues se pueden obtener de los correspondientes campos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, C1 pues D1 no es nada más que el conjugado de este. O sea, que ¿qué tal si tomo más bien el representante de esto? O sea, pues, uno puede ver como que hay una equivalencia allí. Iba a decir relación de equivalencia, pero pues, quería complicarme, pero bueno. Y más bien lo expreso así. Sí, o sea, como omega C1 G1. Pero tengan en cuenta pues que esta notación es para cortar y no escribir todo esto. Entonces, eh, ya una vez escrito esto así, pues voy a borrar esto y más bien decir que esto está actuando sobre C1. Y pues así aparece en los libros, pero pues tengan en cuenta que realmente está actuando sobre una parejita. Entonces me queda así. Rayos.
Listo. Mm, y ahora sí, pues las propiedades se mantienen, o sea, de bilinealidad de omega se mantienen, así que por aquí no hay problema con así yo haya usado esta notación de acá o esta, la bilinealidad queda intacta, entonces em, por lo menos aquí puedo sacar el un medio, ¿sí? Y pues claro, me queda un producto, o sea, me queda menos i veces uno sobre 4 omega y actuando pues sobre el resto, actuando sobre esto, que mejor lo desplazo y borro lo que está arriba. Sí, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Pues empezar a usar la bilinealidad. Si la uso, pues aquí me va a quedar todo esto y ahora unos corchetes grandes. Entonces empieza por aquí a quedar un omega por un C1, G1, que es resultado de aplicar la bilinealidad a este, uno con C1 y uno con G1. Por otro lado, pues ahora aplico la bilinealidad de C1 con menos IJG1. Entonces, eh, más omega C1 menos IJG1. Eh, es lineal en este argumento, pues omega es bilineal. Entonces, el menos I queda por acá. Aplico la otra, o sea, este con C1 y uno con G1. Entonces tengo más omega y JC1, G1. Pero pues lo que sucede aquí es que este I sale de acá, o sea, I sale pues por ser lineal todo esto. Entonces queda por acá. Listo. Y me queda eh, sí, más omega y J C1, menos IJ G1. Entonces, ya esto lo puedo sacar también por bilinealidad, pero pues aquí hay un menos I y un I, entonces eso me queda un más, o sea, solo sería borrar esto. Y aplico la propiedad que había visto de mantener la forma invariante, pues la forma simpléctica invariante bajo la transformación J, ¿sí? Bajo una estructura compleja. Si eso es así, pues esto no es más que omega C1, G1, o sea que esto se va, bueno, se convierte de hecho en esto. Y si vemos, puedo agruparla con el primer término, o sea que queda sumando al primero. Y esto pues también se va. Ahora pues voy a ver cómo juego con estos cositos que están aquí. Entonces, mm, juguemos con este, ¿sí? ¿Cómo lo puedo ver? Pues C1, bueno, omega C1, GG1, JG1, perdón, y el signo menos. El signo menos lo puedo ingresar. El signo menos lo puedo ingresar a uno de los argumentos, en este caso a C1. Dejo el resto como está. Pero menos 1, pues lo puedo ver como un operador identidad. Así que pues esto es un j cuadrado en últimas. O sea, j, j. Y vuelvo a aplicar la relación esta de mantener invariante la forma simpléctica o de que j mantiene invariante la forma simpléctica porque es una transformación canónica o se puede ver por lo menos de una manera heurística así. Entonces me queda j
C1, G1. Listo. Y ahora esto pues ya lo puedo sustituir, o sea que aquí pues el menos entraría acá, ¿cierto? Estaría aquí, pero pues ajá, a esta forma simpléctica ya le di todo el tratamiento y pues me queda así. Que es lo mismo, o sea, aquí me queda un dos veces eso. Esto se va y me queda finalmente esta parte de acá. Pues puedo cancelar aquí el 2 con el cuarto, entonces eh, lo borro, borro, borro y me queda un 2 por acá. La menos i puede ingresar y por aquí pues yo también tenía, uy, perdón, aquí borré la i. Por aquí también tenía yo una i, pero esta i con esta menos i pues se vuelve más, o sea, déjenme poner esto de esta forma, un medio omega jc1, g1 y pues por el otro lado un menos i veces un medio de omega c1, g1. Listo. Mm, Finalmente este es el producto expresado en términos ya ya no de la complexificación como tal, sino de las cosas reales, o sea, de los campos reales, ¿cierto? Soluciones de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, ¿dónde se escondió la arbitrariedad? Pues en J. O sea, especificar el espacio de Hilbert equivale a especificar un tipo de J. Entonces, déjenme poner que esto ya es un producto en el espacio de Hilbert y lo denotan así. Y a esto, pues la verdad, a esta parte la denotan con un mu C1, G1 y pues i veces y el un medio y todo el cuento. C1, G1. Claro, uno de qué se da cuenta, pues que si por ejemplo pongo aquí G1, pues seguramente pues aquí tengo un G1 más, es decir, esta parte se va, ¿sí? Y lo que me queda es esta, ¿sí? Entonces tiene sentido que esto sea una función, de hecho mu es definida positiva, ¿sí? Claro, yo pude haber hecho yo puedo por ejemplo pasar este al otro lado y me quedaría un menos, pero siempre entonces el a omega con el j al otro lado pues tendría que darme un menos para que con este menos se cancele y siempre se comporte definido positivo. Y, o sea, esto es importante y es así como se define finalmente ese producto escalar en términos eh, en el espacio de Hilbert y la arbitrariedad se esconde en esta parte del producto, de este producto interno, gracias a que contiene esta J, de la cual voy a poder especificar. Una cosa más, la J, por ejemplo, es una matriz de operadores, o sea, es, por ejemplo, A, B, C, D. Y recuerden que yo tengo esta restricción, que j cuadrado pues sea igual a menos la identidad. O sea que esto lo puedo ver como que pues esto es A, rayos. Listo, entonces esto es el resultado, ¿cierto? Eh, y todo esto pues debe ser igual a menos uno. Pero recuerden que son operadores diferenciales, o sea que esto nos va a dar estas restricciones sobre esos operadores. Y esos operadores actúan sobre, a ver, pues este me imagino pues actuaría sobre C1, por ejemplo, el otro actuaría sobre el momento canónicamente conjugado y así. Y estas son las restricciones que deben cumplirse. Eh, lo importante de todo el planteamiento que acabo de hacer es que es independiente de la hipersuperficie que escoja, claro, siempre y cuando, pues vamos a ver ya para la próxima, el tipo de descomposición que yo debo hacer y qué cosas debo permitir en mi espacio-tiempo y qué no. Por ejemplo, deben ser de tipo pues globalmente hiperbólicas las hipersuperficies que yo escoja para no tener problemas
de encontrarme, digamos, conmigo mismo o hacer cosas raras. Pero bueno, lo que digo tal vez esté manchado por acá, o sea, del hecho de que pues esto es válido para cualquier hipersuperficie porque resulta que aquí yo asumí que mu o el momento canónicamente conjugado a mu, a ul, perdón, era esta derivada. Pero pues bueno, ustedes pueden haber asumido, de hecho de aquí, del paso que hay de aquí hasta acá, hay un producto escalar que yo asumí, ¿sí? Pero hagan de cuenta que ese producto escalar lo asumo por acá y yo termino encontrando que es al final de todo esto. Y ese producto escalar no es más que lo que acabamos de encontrar acá, ¿sí? Es, eh, es este, ¿sí? Bueno, perdón, es este. Es este producto escalar. De hecho, pues yo debo encerrarlo en un cuadrito porque esto va a ser bastante importante. O sea, esto no es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces pudimos haber asumido que por ahí había un producto escalar extraño, pero que igual exigíamos que pues, esas funciones u sean ortogonales respecto a ese producto escalar y pues que me den que estén normalizadas. Entonces al final uno termina descubriendo que ese producto escalar es este. Digamos, es el paso realmente más riguroso, ¿sí? Pero pues bueno, la verdad esa parte no le quita la generalidad a todo lo que acabo de hacer, de que no dependa de las hipersuperficies, todo porque se trabaja en el espacio de fase. Listo, eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado y hayan llegado hasta aquí. Ya para el próximo capítulo, por fin, voy a hablar sobre cómo se descompone la ecuación de Klein-Gordon en espacios curvos. Sí, eh, pues es una cosa de este tipo, ¿no? O sea, eh, el operador de Laplace-Beltrami, el que vamos a ver, y pues esta ecuación es la ecuación de Klein-Gordon sobre variedades curvas. Esto va a ser descompuesto, ¿sí? En una descomposición 3 más uno y a partir de allí voy a poder reescribir la acción, ¿sí? La acción, pues en términos de, bueno, la acción en términos, pues, en términos de esa descomposición 3 más uno. Listo, eso es todo, que estén muy bien.